Este programa contiene dramatizaciones y material que pueden ser perturbadores para la audiencia. Se recomienda discreción del espectador. Un buzo de la Marina se embarca en una excursión en la costa de Nueva Zelanda. Pero una corriente mortal lo arrastra hacia el océano. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al salir, se encuentra totalmente solo. No había nada, solo veía agua a mi alrededor. Su familia lo dio por muerto. Cuando la policía vino a verme, sentí algo que no puedo describir. Y entre tanta desesperación, él desearía estar muerto. Me quedé esperando morir. Pero para sobrevivir 4 días solo en el mar, tendrá que luchar contra el agotamiento, el hambre y los feroces depredadores. Sobreviví. Terror bajo el agua. Estoy aquí abajo. ¡No! ¡Regresa! Estos eventos ocurrieron durante 4 días en la costa de Nueva Zelanda. Por favor, ayuda. Esta es una historia real. Era febrero y el verano se terminaba en la isla norte de Nueva Zelanda. El oficial de Marina Rob Hewitt estaba en un punto decisivo de su vida. Después de 20 años en la Marina, Rob estaba a punto de convertirse en civil y buscaba una nueva carrera. Tenía 38 años y una familia que cuidar. Rob, No sabía qué quería hacer. ¿a qué le temes? Estoy llegando tarde, Rangi. Respóndeme. Muero por dentro. Te perderé. Y a los niños. Eso me asusta. Debo irme. Rob, él no estaba de buen humor esta mañana. No estaba preparado para lo que ocurrió. Tras 20 años en la Marina, tienes 9 semanas de licencia para decidir cuál será tu rumbo. Rob buscaba nuevas opciones y pensó que con su experiencia en la Marina podía convertirse en instructor profesional de buceo. Tarde. Perdón. Supongo que una de las cosas que me enseñaron en la Marina es a no llegar tarde. Y lo que menos quería era llegar tarde el día de mi primera inmersión con el grupo. La verdad es que nunca había llegado tarde a nada después de 20 años en la Marina. Vamos. Estación de buceo. Estación de carga de aire. Por primera vez se uniría a un equipo de buceo civil para salir a cazar cangrejos en los alrededores de la isla de Mana. Sitio de buceo. El barco se dirigía a su primer punto de anclaje mientras Rob tomaba un pequeño desayuno, creyendo que tenía por delante una inmersión sencilla. He pasado más tiempo buceando que en el patio de mi casa. Estuve en las aguas de Singapur, Afganistán y Australia. Mientras nos dirigíamos hacia el primer punto de inmersión, pensaba que era un día hermoso y el agua estaba limpia y clara. Parecía fácil. En el bote todos estaban entusiasmados. Todos allí se reían y bromeaban. Y luego comenzaron los retos. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer bajo el agua?
¿Quién encontrará el cangrejo más grande? Yo quería mostrarles cómo se hace. Por seguridad, los buceadores nadan en parejas. Al sumergirse junto a su compañero, Rob siente una emoción que le resulta familiar. Cuando era niño solía ver Aquaman y soñaba que ese era yo. Me siento en casa al tocar el agua. Y una vez que llego al fondo del mar, me pongo en modo de cazador-recolector. A veces cuando me encuentro sumergido en el agua, miro debajo o detrás de una roca y me pregunto si alguien más ha estado allí para ver eso. ¿Alguien más ha tenido la suerte de pasar por encima de esa roca? Realmente soy la primera persona en la historia en tocar o mirar esa roca. Y eso me hace sentir fuerte. También me hace sentir realizado. Adoro el silencio. Solo escucho mi corazón. Rob ha pasado años bajo el agua, localizando cuerpos, minas y buzos enemigos con éxito. Pero por sorpresa, encontrar cangrejos le resulta difícil. Pasé 20 minutos buceando y regresé sin nada. Día 1, 4 p.m. A ver si atrapas uno en la última. Sí. Luego un tipo me mostró el cangrejo que había atrapado. Y por supuesto yo lo tomé como un desafío. Y decidí que en la próxima inmersión encontraría el cangrejo más grande. Pero esta vez, cuando Rob y su compañero de buceo descienden, hay un problema. El compañero de Rob no puede despejar el aire de sus oídos y le resulta muy doloroso. Me sentí devastado. Otros 8 buzos seguían bajo el agua. Con sus 20 años de experiencia como buzo de la Marina, Rob decide que hay una única opción: bucear solo. Regresaría con una bolsa llena de cangrejos para mostrarles a estos tipos que soy el rey de los buzos. La herida en el ego de Rob nubló su juicio profesional. El buceo es una de las actividades más peligrosas del mundo. Si tiene algún problema estando en las profundidades sin un compañero, no habrá nadie para dar la voz de alarma. Mientras nadaba entre las algas, vi algunos erizos de mar. A mi esposa y a mí nos encantan estos animales. Los erizos eran un buen aperitivo, pero Rob iba en busca del plato fuerte: los cangrejos. Salí disparado. No me importó morir, solo lo seguí. Empecé a abrirme camino entre las algas y el sargazo. Revisé cada rincón.
Lo agarré rápidamente y lo guardé. Rob volvió a sentirse bien con su logro, pero en su prisa por atrapar el cangrejo, no percibió un cambio crucial en el agua. Sentí algo diferente. Una corriente de agua fría me abrazó. Al voltear noté que el agua giraba en espiral. De pronto, una poderosa corriente de resaca arrastró al buzo. Un estrecho y veloz canal de agua lo llevó lejos del sitio de buceo. Giraba sin saber a dónde estaba la superficie. Al quedar atrapado en la corriente, Rob puede perder su tanque de aire o estrellarse contra una roca submarina. Sentía que me hundía más y más. Y recuerdo preguntarme a mí mismo, ¿esto es el final? ¿Voy a morir? Daba vueltas y me sentía desorientado. Pudieron pasar unos segundos o tal vez 2 o 3 minutos. Perdí la noción del tiempo. La corriente lo arrastraba cada vez más profundo. Si chocaba contra una roca quedaría inconsciente y se ahogaría. Se me taparon los oídos. No podía respirar. Tomé impulso con una roca. Pateé tan fuerte como pude para salir del remolino. Y vi la luz. Gracias a Dios. Me salvé. Pensaba que debía estar a unos 45 o 50 metros de la popa del bote. Pero cuando di la vuelta, ni siquiera pude ver dónde estaba el barco. Hice un giro completo. Y realmente no podía creer lo lejos que estaba del bote. En cuestión de minutos, la corriente arrastró a Rob a casi 1 kilómetro del bote. Este maorí orgulloso con años de entrenamiento sobre sus hombros, decidió regresar nadando. No quería que mis compañeros me juzgaran por haber sido rescatado 3 días antes de dejar la marina. Había entrenado mucho nadando con el equipo de buceo puesto. El agua era mi segunda casa y nadaría el tiempo que fuera necesario para llegar a donde debía llegar. Pero a pesar de nadar con todas sus fuerzas, no parecía estar acercándose al bote. Mientras nadaba hacia el barco, traté de mirarlo y calcular a qué distancia me encontraba. Sentía cómo la corriente me empujaba. No estaba avanzando. El buzo se encontraba en aguas profundas, a merced de las peligrosas corrientes costeras que surgen entre las islas norte y sur de Nueva Zelanda. ¡Ayuda! Aquí estoy. Grité tan fuerte como pude. ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda, por favor! Pero no me escuchaban ni me veían. ¡Socorro! El equipo de buceo lo mantenía a flote, pero resultaba imposible nadar hasta la orilla. La corriente seguía empujándolo mar adentro. Dos horas perdido en el mar. Los compañeros de Rob se dan cuenta de que está perdido y alertan a la guardia costera. Debía haber 2 o 3, o quizás 5 botes buscándome.
pero en el lugar equivocado. El buzo se encontraba a menos de medio metro sobre la superficie y el oleaje lo ocultaba. Y los rescatistas ignoraban que una corriente lo estaba arrastrando. Necesitaba que alguien me sacara del agua como fuera. Los minutos se convirtieron en horas y las corrientes lo alejaron del área de búsqueda y de la tierra, acercándolo hacia el peligroso mar de Tasmania. Cinco horas perdido en el mar. Vi un avión acercarse. ¡Sí! Me emocioné. ¡Aquí! Creí que si yo veía el avión, ellos podían verme también y me rescatarían. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! Pero el avión seguía volando. No entendía por qué no me veían. ¡Regresa! Desde el aire, Rob era solo un punto en una implacable masa gris. ¡Regresa, por favor! Mi corazón dio un vuelco mientras veía el avión alejarse y hacerse cada vez más pequeño. Perdí todas las esperanzas. Estaba a 8 kilómetros de la isla de Mana y sabía que la corriente seguía arrastrándome más lejos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rob se enfrentó a una realidad desalentadora. Los aviones no lo encontrarían en la oscuridad, pero los tiburones que rondaban las mismas aguas sí lo harían. Miré la puesta de sol, la más hermosa que había visto. Quizás la última. Pensé que ya me habrían rescatado, pero no fue así. La última luz del día se desvanece y Rob se prepara para su primera noche solo en el océano. Sabe que tendrá que recurrir a toda su experiencia como buzo para sobrevivir hasta la mañana. Será el desafío más duro al que jamás se haya enfrentado. No sabía si tenía la fuerza para atravesar la noche y sobrevivir, ni cómo hacerlo. Había hecho buceos nocturnos en la marina, pero no sé de nadie que haya sobrevivido una noche en medio de la nada. Mientras tanto, la esposa de Rob se entera de que está desaparecido. Me inquietó ver a 2 policías en mi puerta porque era probable que algo no estuviera bien. Esa mañana ¿A qué le temes? sentí que él no debería haber salido. Fue duro. Rob enfrenta el mayor desafío de su vida solo en el mar. Debe sobrevivir una noche y rogar que lo rescaten en la mañana. Para mantener el calor, adopta la posición de ayuda de la marina, estrechando las extremidades contra el cuerpo. Pero al flotar inmóvil, pierde su calor corporal rápidamente. Con cada pequeño movimiento, sentía el agua fría metiéndose por las aperturas de mi traje, debajo de los pies y entre los guantes y mis manos, y bajando por mi cuello. Él es muy consciente de la amenaza que representan los tiburones que acechan presas débiles y vulnerables. Me quedé inmóvil. Podía escuchar todo, cada pequeña ola y cada sonido a mi alrededor.
Traté de reducir mis latidos. No quería hacer ruido ni provocar vibraciones en el agua, porque con eso podría alertar a los tiburones. Por favor. Por favor. Solo pensaba cuándo saldría el sol. «18 horas perdido en el mar. Gracias a Dios. Gracias. Milagrosamente, Rob sigue vivo tras 18 horas solo en el mar y sus esperanzas de ser rescatado regresan. Cuando vi el sol, fue como si me diera aliento y pensé, vas a salir de esta. Por favor, ayúdenme. Pero el sol llegó a las 10 en punto y no vi fuerzas de rescate. La corriente ahora lo ha arrastrado a 16 kilómetros del sitio de buceo original. Me sentí abandonado. Han pasado 20 horas desde que Rob fue arrastrado al medio del mar. Solo y aterrorizado, el buzo está desesperado por hablar con alguien o algo. Una de las cosas que me dijeron sobre estar en el mar es que la soledad te puede matar. Pero Rob no está completamente solo. Parece que solo somos tú y yo. Vi el cangrejo que había cazado. En ese momento, el cangrejo era mi único amigo y decidí llamarlo Tama. Sin embargo, yo tenía claro que lo que estaba sucediendo era una locura, porque sabía que estaba conversando con un cangrejo que no puede hablar. ¿Qué planes tienes para el fin de semana? Cuéntame. ¿Nadar? ¿Nadarás? Buena idea. «28 horas perdido en el mar. Después de la calma, un viento del sur comienza a azotar las olas. El viento se hizo más fuerte. Las olas me empujaban de izquierda a derecha. Me golpeaban la espalda y también el pecho. Me ardían los ojos y no podía ver. Y mientras intentaba limpiarme el agua de la cara, sin darme cuenta en realidad me estaba lastimando la piel con los guantes Kevlar que llevaba puestos. Después de 28 horas de inmersión constante, la piel de Rob está flácida y vulnerable a bacterias y lesiones. Miré mi mano y estaba translúcida. Las uñas se desprendían. El dolor que sentía era de verdad indescriptible. El mar lo está matando lentamente y no hay nada que él pueda hacer. Comencé a vomitar una bilis amarillenta. Era lo último que tenía en el estómago. Rob no ha comido ni bebido nada desde que entró al agua. Sentí que estaba tocando fondo. Necesitaba pensar cómo dejar de vomitar y poner algo en mi estómago. En su bolsa tiene los mariscos que atrapó el día anterior y que podrían mantenerlo con vida. Tomé mi cuchillo y abrí un erizo de mar. Sentí mi cuerpo absorbiendo el sustento y la energía. Abrí otro erizo y sentí los intestinos y las vísceras pasar por mi garganta. Luego también lamí el caparazón.
Luego miré dentro de la bolsa y vi que Tama todavía estaba vivo. Él nombró al cangrejo y habló con él mientras lo abrazaba a una soledad abrumadora. Pero se acabó el tiempo para sentimentalismos. Lo siento. Perdóname. Sabía como la primera comida de mi vida. El banquete le dio más tiempo, pero a más de 20 kilómetros mar adentro, las posibilidades de ser rescatado son cada vez menores. Y al no tener agua dulce para beber, Rob sabe que necesitará un milagro para sobrevivir. Justo antes de que el sol se escondiera, comenzó a llover. Abrí la boca tan grande como pude y dejé entrar el agua que abrazó mi lengua hinchada. Sentir esa agua fresca sobre mi lengua y mis labios fue algo simplemente maravilloso. Traté de beber y absorber toda el agua fresca que pude. Me sentí vivo. Tenía otra oportunidad. La carne de cangrejo y la llovizna son lo necesario para sacar a Rob del abismo y devolverle la voluntad de sobrevivir. «36 horas perdido en el mar. Mientras tanto, en tierra firme, Rangi siente un magnetismo hacia el océano que se ha tragado a su esposo. Decidí salir de casa e ir hacia el mar para sentirme más cerca de Rob. Lo único que quería era acercarme para estar allí con él, de alguna manera. Yo sabía que él debía estar vivo. Era enloquecedor. Extrañaba a Rob. Pero el agua estaba cálida y se sentía muy agradable y pacífica. Pero no puedo explicar lo que estaba sintiendo. En el mar, Rob se enfrenta a una segunda noche solo. Vi una luz que podía estar en el continente. No estaba seguro. Se ha desplazado tan al norte que ahora avista otra isla en alta mar. ¡Ayuda! Kapiti. ¡Ayuda! Me dio una luz de esperanza y un propósito. Vamos, vamos, Rob. Tú puedes. Tenía una oportunidad de salvar mi vida. Es la primera vez que las ineludibles corrientes costeras lo acercan a tierra firme y está decidido a nadar hacia ella. Si muriera en el océano, no vería a mi hijo jugar fútbol o rugby. No iría al cumpleaños de mi hija, ni podría acompañarla hasta el altar el día de su boda. Al acercarme, la isla parecía estar a 1 o poco más de 2 kilómetros de distancia. Sentía que casi podía tocarla.
pero cuando parece que logrará llegar a tierra, sus fuerzas empiezan a desvanecerse. Con cada brazada hacia adelante sentía mis huesos y todo mi cuerpo crujiendo. Los calambres se apoderaban de mí. La corriente se vuelve en su contra una vez más. El duro entrenamiento naval de Rob y su obstinada voluntad de sobrevivir ya no son suficientes. El viento y las olas me alejaban cada vez más. Mi cuerpo se rindió. Me desvanecí. Me desperté aún más lejos. Había perdido mi oportunidad. Es la gota que colma el vaso. 40 horas después de que comenzara la pesadilla, la corriente lo devuelve mar adentro. No había absolutamente nada. Solo veía agua a mi alrededor. Era el final. Estaba acabado. Lo había intentado todo. Había nadado todo lo posible. Había comido y bebido lo que había encontrado. Entonces me quedé ahí acostado. Me entregué. Moriría. Recuerdo caminar en la playa. Y entrar a una tienda del lugar. Agarré una lata fría y pude sentir el aire helado salir. Pero luego, estaba de vuelta en el agua. 42 horas perdido en el mar. Rob deberá enfrentar su segunda noche en el mar. Pasé toda la noche imaginando escenarios, pensando qué habría pasado. ¿Qué habría pasado si no hubiera ido a buscar ese cangrejo? ¿Y si no hubiera decidido salir a bucear solo? También pensaba en mi familia, mis hijos y mi esposa. En cómo podría pedirles perdón. Finalmente llega el amanecer y trae consigo nuevas esperanzas de rescate. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Maldición! Por favor. Por favor, Dios. Pero al comenzar su tercer día solo en el océano, Rob sabe que está demasiado débil. Se quita el tanque de oxígeno y el chaleco de flotabilidad. Ya no le queda aire, es solo peso muerto. Su traje de neopreno aún lo mantiene a flote, y el cielo despejado le devuelve un nuevo rayo de esperanza. El tercer día el clima fue hermoso. Me devolvió la esperanza. Pero Rob ha caído en una falsa sensación de seguridad. Vi algo moverse, una silueta que pasó rápido. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué?
No sabía cuál, pero era un tiburón al fin. Saqué mi navaja. Agitaba el agua sintiéndome impotente. ¿Va a terminar así? Con un tiburón dándose un banquete. Me quedé quieto. 2 minutos se sentían como 5, y este minuto duró 1 hora. Seguí ahí. A medida que avanza el día, no son los tiburones los que amenazan su vida. Rob pensó que el sol brillante atraería a los equipos de rescate, pero en realidad lo está cocinando vivo. El sol brilló todo el día. Me quemaba. Sentía la cara completamente hinchada. La lengua comenzaba a inflamarse y tenía la piel llena de ampollas. Todas las heridas y cicatrices de la cara se empezaban a quemar con el sol. Y el agua salada se iba metiendo poco a poco en cada uno de esos cortes. Ahí estaba, agradeciéndole a Dios por regalarme un hermoso día. Pero este hermoso día me traería dolor. En condiciones normales, el cuerpo humano puede sobrevivir 3 días sin agua, pero eso se reduce drásticamente en el océano. Rob bebió solo un poco de agua de lluvia y se está muriendo deshidratado. Y el sol implacable solo lo empeora. Solo podía esconderme en un lugar, bajo el agua. Pero cada movimiento bajo la superficie moja las heridas abiertas. Dios. Apenas respiraba. Por favor. No tuvo señales de rescate en 3 días y si los tiburones no lo matan, la falta de agua seguramente lo hará. Puede quedarse esperando una muerte lenta y agonizante o tomar el asunto en sus propias manos. Sentía que había sido suficiente tortura. Sentí que había llegado mi hora de despedirme de todos y de decirle adiós a todo. Dios mío. Cuida de mi familia. Cuida de mi familia. Rangi. Sentía mi corazón latir bajo el agua como si fuera a salirse de mi pecho. Podía sentir cada uno de los latidos dentro de mi cabeza. El oxígeno quiere llegar, pero no lo permito. Solo quería morir. Después de pasar 3 días a la deriva flotando a kilómetros mar adentro, sin señales de rescate, decide ahogarse y acabar con su sufrimiento. Pero el mar no está listo para dejarlo ir.
Me sentí desolado. No pude ni matarme. «68 horas perdido en el mar». Rob ahora sabe que estará solo al enfrentar una muerte segura y encuentra consuelo pensando en sus seres queridos. Traté de nombrar a las personas que amaba para sentirme conectado. Casey. Te amo. Adiós. Rangi. Rob se ha desplazado más de 60 kilómetros. Irónicamente, la misma corriente que lo empujó hacia el norte cambia y lo lleva de regreso al sitio de buceo. Pero se aproxima la tercera noche en el agua y Rob está demasiado débil para darse cuenta. Pensé, si despierto en la mañana, bien. Y si no, estaré con mis abuelos. En tierra firme, los rescatistas piensan que Rob debe estar muerto. Pero su esposa se niega a creer que se ha ido e invoca a sus ancestros maoríes con una ofrenda. Tomé una piedra de jade que me había dado uno de mis abuelos y la até junto a la piedra que Rob le había regalado a nuestra hija. Y mientras llamé a mis antepasados pidiéndoles que nos lo trajeran de vuelta. Les he dado a nuestro Tonga. Ahora devuélvanmelo. Puede que las plegarias de Rangi hayan llegado tarde. Después de 4 días casi sin agua, el comportamiento de Rob se vuelve completamente irracional. Me sentía claustrofóbico en mi traje. Comencé a quitármelo y lancé mi capucha como si estuviera en el garaje de mi casa y la tirara sobre la mesa. Las capas aislantes de caucho son lo único que le impide morir de hipotermia, pero ya no le importa. Luego me quité las aletas de buceo, y eso es lo último que un buzo se quitaría porque son las que te mantienen a flote cuando estás pataleando. Pasaron casi 75 horas desde que salió a bucear para pescar cangrejos, y Rob ignora que la corriente oceánica lo ha devuelto al punto de partida, cerca de la isla de Mana.
y ha descartado todo el equipo que lo ha mantenido a flote y con vida. Podía sentir cómo la energía se escapaba rápidamente y mi voluntad de vivir desaparecía mientras esperaba la muerte. Solo veía una nube blanca y esponjosa en el cielo. Pensé que ni mis hijos ni mi familia sabrían que había luchado con todas mis fuerzas para mantenerme vivo esos 3 días, y lo había hecho por ellos. Solo podía concentrarme en esa nube. Pero escuché un sonido y percibí algo en mi visión periférica. ¿Es la muerte? ¡Rob! Los dioses maoríes oyeron las plegarias de Rangi. Lo logró. 75 horas después de que lo vieran por última vez, los rescatistas encuentran una capucha de buceo en el área del sitio original. Y muy cerca finalmente encuentran a Rob Hewitt. Pensé que todo era una alucinación y recuerdo haber visto a un amigo mío. Buen trabajo, amigo. Me dijo, mantén tus ojos sobre mí. Solo mírame. Llevaron a Rob al hospital con hipotermia extrema. Fotografía real. Tenía deshidratación crónica, piojos de mar y quemaduras por el sol, y había perdido casi 10 kilos. 14 meses después, mi esposa y yo tuvimos una hija llamada Ojumarangi, que significa despertar. Rob finalmente se retiró de la marina y ahora trabaja como instructor de buceo en las mismas aguas que casi le robaron la vida. Estoy feliz y estoy vivo, y eso es lo que importa.